Dos formas de ofrendas son las que encontramos en el Tanaj. Obligatorias. Eran impuestas por Yahweh a su pueblo, no dependía de la voluntad del hombre en absoluto. Tenían carácter ritual, siendo enmarcadas en el ámbito de lo expiatorio. Voluntarias. Eran dádivas que el hombre ofrecía a su creador de forma voluntaria y en agradecimiento a su Rahamim barra misericordia y bondad. Ofrendas obligatorias. Bajo este epígrafe es donde nos encontramos con el diezmo, Masra. El origen de los diezmos se pierde en el pasado de una manera imprecisa. Abraham lo conocía cuando salió de Mesopotamia, siendo esta una práctica ofrecida a los dioses paganos. No es esta doctrina la única que tiene un origen pagano. La fiesta de la Pascua y la de los panes ácimos, que originalmente no era la misma, son dos ejemplos de cómo Yahweh, Baruch sea su nombre, utiliza lo que rodea al hombre, o lo que para él es importante y le da un nuevo sentido. No podemos olvidar cómo el mismo Yahshua utiliza la fiesta de la Pascua y le da un nuevo sentido. Ya no es únicamente el memorial de la salida de Mitzrayim barra Egipto, ahora lo es de su sacrificio. Ya no es el memorial de la redención del Israel físico, alcanza una dimensión más amplia. Exclusivamente, ahora es Berit Hatzah, el nuevo pacto, renovado, en su sangre. Volviendo a Abraham, descubrimos que el diezmo que dio a Melquisedec, Bereshit 14, 17, 24, era de lo capturado en batalla y no del fruto de sus manos. Además, él no se quedó con el restante 90%, sino que se lo devolvió al rey de Sodoma prácticamente íntegro, salvo lo consumido por los jóvenes que lucharon con Abraham, 22 al 24. Es lógico que lo practicado aquí como diezmo difiera sustancialmente de otros pasajes del Tanaj, por la razón incuestionable de que la Torá aún no había sido promulgada en el Sinaí. El pasaje siguiente donde encontramos la práctica del diezmo es en Bereshit barra Génesis 28, 20, 22. Vemos como Jacob se compromete con el Elohe de sus antepasados, en una serie de puntos. Será su Elohe y le dará el diezmo de todo lo que le dé. Si fuere Elohe con él, si le guardaré en el viaje, si le diere pan y vestido, y si volviere en Shalom, paz, a la Bayit, casa, de su padre. Nuevamente tenemos que recordar que este diezmo no es parte de la Torá, pues vemos cómo es Jacob el que se obliga por voto. No es hasta la vuelta de Mitzrayim barra Egipto, que encontramos en el Tanaj, otra vez el diezmo, Vayigra barra Levítico 27, 30, 33, pero donde se relata con mayor profusión de detalles, es en el capítulo 18 del Sefer, libro, de Bemidbar barra Números. Aquí encontramos que el Cohen barra sacerdote lleva el pecado cometido contra el santuario y los hijos de él, sacerdotes, cargarán con las faltas de su sacerdocio, Pasuk 1. La tribu de Leví también se unirá al servicio del tabernáculo y estarán a las órdenes de los Kohanim, sacerdotes. Su misión será la de cuidar el santuario y el altar, Pasuk 5,6. Los descendientes de Aarón sumo Gadol, sumos sacerdotes, estarás encargados del velo para adentro, Pasuk 7. Al sumo sacerdote, Cohen Gadol, y a sus descendientes se les ha dado el cuidar de las ofrendas a Yahweh por motivo de la unción, y por estatuto perpetuo, Pasuk 8. Será de Aarón toda ofrenda y todo presente, toda expiación por el pecado, toda expiación por la culpa, la ofrenda elevada de los dones, las ofrendas mecidas, las primicias del aceite, mosto, trigo, de las cosas de la tierra, lo consagrado por voto, todo lo que abre matriz, salvo hombre y animal impuro, que será redimido por 5 ciclos, el primogénito de la vaca, de oveja, cabra, el pecho de la ofrenda mecida, la espaldilla derecha, todas las ofrendas elevadas de las cosas kadosh barra santas. Veamos ahora Devarim, Deuteronomio, capítulo 26, en él hay un pasuk muy curioso. Pasuk 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Pero donde lo detalla con mayor exactitud es en Devarim barra Deut. 14, 22, 29, en especial los últimos pasuk, 27, 29. El diezmo era el sustento del que estaba consagrado al servicio del templo, tabernáculo en aquel entonces, y no solo para él, sino para todo aquel que estaba en situación precaria, lo van entendiendo.
Malaquías 3, 6, 10. Este es un pasaje harto leído, pero tengo que decir respecto a esto, que siempre que se hace referencia a él, es leído de una forma incorrecta. Quiero decir con ello, que no se atiende a ninguna norma elemental de la hermenéutica. Se saca del contexto de una manera peligrosa, pero cómoda, y así se le puede hacer decir al texto del Tanaj lo que nos convenga. Es importante al acercarse a la Dabar, palabra, tener bien claras unas consideraciones indispensables. Cuando la práctica de los diezmos decaía, la amonestación era muy severa. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traedme todos los diezmos al alfolí y alimento en mi vallit, casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh Elohe de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los Shemayim, cielos, y derramaré sobre vosotros Berajot, bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 9, 10. El siguiente texto de importancia notoria, se encuentra en Berit Hadassah, el pacto renovado. Matilla 23, 23, y se refiere a la práctica del diezmo desde su hipocresía religiosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torah, la justicia, la rajamín barra misericordia y la emuná barra fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Claramente podemos observar que Yahshua se está refiriendo en este capítulo 23 a los escribas y fariseos, Pasuk 2, y no solo en este Pasuk, sino en gran número de ellos. 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 29, siendo algunos más los que se refieren a ellos, aunque sin nombrarlos. 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 24, 28. Así pues vemos que este pasaje es una amonestación de Yahshua a los escribas y a los fariseos, y no una palabra de Yahshua dejando sentada la doctrina de los diezmos para los talmidim. Pero veamos por qué Yahshua dice: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ya hemos visto que según el contexto, la reprensión no es a los cristianos o judíos mesiánicos, los cristianos aún no existían, sino a los escribas y fariseos. Gramaticalmente ya tenemos un dato, pero históricamente nos faltan datos muy importantes. Veamos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran una de las tres sectas o sectores del judaísmo religioso de los tiempos de Yahshua: fariseos, saduceos, esenios. Había más grupos, pero han de ser considerados como grupos con connotaciones políticas o militares. La secta en sí era como una asociación y esta, relativamente pequeña, solo unos 6.000 miembros. El destino del diezmo moderno. Los ajim barra hermanos que argumentan sobre la necesidad del diezmo, afirman que tenemos la obligación de dar el diezmo para su obra. Esa afirmación parece sacada del Tanaj y lógica, pero no es el fin del diezmo. El diezmo tenía como fin la manutención de todos aquellos que servían en el templo, y la purificación de los pecados de aquellos que ofrecían los holocaustos. Tanto los diezmos, como las ofrendas servían para alimentación y manutención de todos aquellos que servían en el templo durante su turno. Había 24 turnos, cuando se acababa su turno volvían a sus casas y a sus trabajos. Es importante el hacer notar que trabajar es un mandamiento de la palabra de Yahweh, y que todos debían trabajar, todos, absolutamente todos. Bereshit barra Génesis 3, 17, 19, Shemot barra Éxodo 20, 9, 23, 12, 34, 21. Maser barra Hechos 20, 33, 35. Efesiyim barra Efesios 4, 28. En esta cita, es de destacar lo antagónico de hurtar y trabajar. Se trabaja para poder tener fruto que comer. Si comes sin trabajar estás robando, y si se objeta que servir a Yahweh Elohe es un trabajo, yo digo que no. El servir a Yahweh es un privilegio. Sería una ofensa pensar que un siervo de Yahweh ejerce tal ministerio por dinero. Esto tiene un nombre: simonía. Sino de reconocer con mucha estima a los que trabajan en enseñar y anunciar, honor doble, que no dinero. Quede claro. Tesalonicenses barra Primera Tesalonicenses 2, 9, 4, 11.
Segunda Tesalonicenses 3, 19, volviendo a retomar la exposición, aclararemos que no existe el templo de Jerusalén, es evidente, y que no se dan, ni nadie toma las ofrendas levíticas. Y aunque existiese, nosotros, como Talmidim de Yahshua Mashiach, no podríamos darlo, porque Yahshua abolió todo ese sistema de sacrificios, muriendo en el madero de una vez por todas y llevando cautivo el pecado, por tanto no nos afecta a nosotros. Creo que está claro. Si no lo ves así de claro, lee nuevamente la Sefer a los hebreos. Los cristianos y mesiánicos han diseñado una nueva aplicación del diezmo: mantener al pastor. Si aplicamos la directriz impuesta por el Adón, nos encontraríamos con dos posibles situaciones. 1. Que todos los ministerios cobrasen, pues todos trabajan para sus iglesias o keilog, maestros de escuela dominical, en caso de ser cristianos, diáconos, ancianos, líderes de jóvenes, etc. 2. Que se repartiesen el dinero entre todos los miembros de la keilah, pues todos son sacerdotes del Elohe. Descabellado. El sacerdocio universal de todos los creyentes, según los cristianos, es un pilar fundamental del cristianismo histórico y de las iglesias cristianas. Aunque parece una broma, ellos creen y dicen que tiene lógica y apoyo del nuevo pacto renovado, y por tanto según ellos, todos deberían recibir un salario. Y no solo esto, sino que el 10% de lo que recibiesen, sería lo que darían al pastor, como ya ocurre en keilah mesiánicas bien conocidas. ¿Estaría esto de acuerdo con la Torah de Yahweh? Eso sí que no es tan ático, que procede de la Torah, a todas luces, sino propio de una organización humana, solamente humana. Todos, absolutamente todos, tendremos que dar cuenta de nuestra administración, de los dones, del ministerio, de la economía. Esto tendría que hacer temblar a algunos siervos de Yahweh Elohe. Es cierto que hay que apoyar la obra, por supuesto. Y se nos dice que la Bajezet/Gracia no puede ser mezquina comparada con la Torah. No debemos equivocarnos, la Bajezet/Gracia es la sangre de Yahshua Mashiach, la Torah son mitzvot/mandamientos de Yahweh Elohe para el pueblo de Israel. La mezquindad no es buena, la mentira tampoco. Si uno es mezquino, tendrá que dar cuenta de ello, pero los mentirosos no entrarán en el Malhut de Yahweh. No podemos enseñar a la keilah de Yahshua, algo que no es la voluntad de Yahweh ni de Yahshua para su pueblo. Muchas gracias por ver este video, Shalom Alejem.